Buenas tardes. Mi intervención en este congreso virtual tratará algunos aspectos sobre los derechos de participación de los artistas plásticos o droit de suite. El punto de partida es el siguiente. En la discusión de los derechos de propiedad intelectual confluyen cuestiones de eficiencia y cuestiones de justicia. Hay, pues, dos discursos, uno deóntico y otro económico, que informan el entendimiento de los derechos de autor y el análisis de posibles reformas. En el puente entre estos dos discursos, los derechos de participación proporcionan, creo, un interesante estudio de caso. Por un lado, estos derechos se han justificado recurriendo a nociones de equidad y justicia distributiva. Y por otro lado, han sido criticados desde un punto de vista económico por ser considerados ineficientes y no mejorar el bienestar social ni el bienestar de los artistas plásticos en su conjunto. En muchos países, unos 80, los autores de obras de arte originales tienen reconocidos estos derechos de participación. Así, cuando sus obras se revenden en circunstancias particulares, los artistas pueden reclamar un porcentaje del precio de reventa o una participación en la plusvalía generada. Con todo, 3 de los mercados de arte más relevantes del mundo carecen de este derecho: Estados Unidos, Suiza y China. En Europa, el derecho fue armonizado por la Directiva 2001/84, que fue implementada en España por la Ley 3/2008. De forma muy resumida, de acuerdo con este ordenamiento, un artista tiene derecho a cobrar un porcentaje que oscila entre el 0,25 y el 4% del precio cuando sus obras se revenden con intermediación de algún profesional del mercado del arte. En España se excluyen del ámbito del derecho aquellas reventas por un precio inferior a 1.200 euros y se establece también un importe máximo del derecho que no podrá superar los 12.500 euros por transacción. Ya en el origen de estos derechos podemos encontrar argumentos que recurrían a su justicia. Se cita como precedente La piel del oso, un fondo establecido en 1904 por André Lebel. Amigos y conocidos de Lebel acordaron invertir una cantidad anual de 250 francos durante un periodo de 10 años, con la expectativa de recibir luego un interés del 3,5% por año y una participación en el 60% de los ingresos obtenidos por las ventas de las obras del fondo. En el transcurso de estos 10 años, Lebel compró obras de artistas como Van Gogh, Gauguin, Matisse o Picasso. El 2 de marzo de 1914, la colección se vendió en una subasta muy publicitada. Se distribuyeron las ganancias de la venta de cada pintura y los inversores del fondo decidieron renunciar a algunas de sus ganancias para entregar el 20% de ellas a los artistas, cuando de hecho no había ninguna obligación legal o contractual de hacerlo. Podemos aventurar si los inversores actuaron de esta forma al considerarlo moralmente correcto, o porque perseguían evitar un aprovechamiento injusto del trabajo y los méritos de los artistas, o porque estaban interesados en fomentar un entorno más justo y equitativo para los creadores. También se citan dos anécdotas como precursoras de este derecho, también relacionadas con cierta idea de justicia. La primera, la venta del Angelus de Jean-François Millet por una cantidad astronómica después de su muerte, mientras su familia vivía en una situación de pobreza. Albert Vanois, un abogado francés, utilizó la anécdota para impulsar la protección social de los artistas en 1893. El diputado francés Abel Ferry
reformuló la propuesta y presentó un proyecto de ley. Pero la Primera Guerra Mundial interrumpió las discusiones. Después de la guerra, el diputado y posterior ministro Léon Bérard rescató la iniciativa, que finalmente se aprobó como ley de 20 de mayo de 1920. La segunda de las anécdotas también tiene otra imagen como objeto. Jean-Louis Fourain publicó una viñeta que representaba a dos niños vestidos con harapos que apuntaban a un lienzo en subasta y se decían: «Mira, un cuadro de papá». Desde el punto de vista de la justicia distributiva, se afirma que los derechos de participación pueden corregir las diferencias en el poder de negociación de los artistas frente a galerías y profesionales del mercado del arte. También se señala que los derechos de participación reducen la discriminación que sufren los artistas plásticos en relación con otros autores que pueden efectivamente explotar sus obras de forma periódica y obtener royalties de forma continuada. Por último, también se ha afirmado que los derechos de participación son intrínsecamente justos. La idea subyacente es que los incrementos de valor de las obras de arte están principalmente relacionados con la reputación y la habilidad del artista, del que se aprovecharían indebidamente los revendedores y profesionales del arte. La indignación de Robert Rauschenberg con un coleccionista de sus obras ilustra bien este punto. Después de que su pintura Zou fuera vendida por casi 100 veces el precio que Robert Scull pagó 2 décadas antes, Rauschenberg le gritó con enojo: «I've been working my ass off for you to make all that profit». Desde ese episodio, Rauschenberg se convirtió en uno de los partidarios más destacados de los derechos de participación en los Estados Unidos. Desde el análisis económico del derecho de la propiedad intelectual, se ha criticado utilizar conceptos como el de justicia o el de equidad para explicar la institución. Se dice que estos conceptos enmascaran los verdaderos efectos que tienen los derechos de participación. Además de distorsiones en el mercado y en la localización de las transacciones, se señala que los derechos de participación benefician sobre todo a 3 tipos de sujetos. Primero, los derechos de participación transfieren rentas de todo el conjunto de artistas a un grupo selecto de los más exitosos. En el momento de adquirir una nueva obra de arte, los compradores anticiparán que tendrán que pagar una parte del precio de reventa a los artistas en el futuro y por ello descontarán estos pagos esperados. Por lo tanto, los precios iniciales de compra de las obras de arte disminuirán en su conjunto. Esta reducción en los precios afectaría a todos los artistas, especialmente por cuanto los derechos de participación son o suelen ser irrenunciables. Debido a que todos los precios disminuirían en el mercado, solo los artistas más exitosos podrían beneficiarse de los pagos en el largo plazo. Para muchas obras, las reventas no tendrán lugar y como consecuencia, los artistas ricos, muy probablemente quienes menos necesitan rentas adicionales, serían quienes acabarían recibiendo el dinero generado por derechos de participación. De hecho, en muchas jurisdicciones es una fracción muy pequeña de artistas la que recibe la mayoría de ingresos recaudados por este concepto. Segundo, los derechos de participación benefician a los herederos de artistas exitosos. Se cuenta, por ejemplo, que en Francia los herederos de Picasso, Braque, Matisse y Leguer reciben el 70% de los ingresos por derechos de participación.
Y en tercer lugar, las entidades de gestión colectiva son otro beneficiario importante de los derechos de participación. Por ejemplo, en España, la entidad de gestión colectiva VEGAP se encarga de gestionar estos derechos. Según sus informes anuales, VEGAP retiene casi el 24% de los montos recaudados por este concepto, que se consideran tarifas de administración de sus tareas y servicios de gestión. Tal porcentaje probablemente comporta que la entidad sea uno de los beneficiarios más importantes de los derechos de participación en España, sino el principal. Pero el análisis económico no ha proporcionado resultados claros acerca de los efectos que pueden tener los derechos de participación en la decisión de convertirse en artista o en la decisión de seguir produciendo nueva obra. Por ello, ¿acaso es preciso no ignorar cuestiones de justicia para entender los derechos de propiedad intelectual? Las preferencias distributivas de los artistas plásticos pueden tener un papel decisivo. Los autores pueden, creo, valorar participar en un entorno institucional que imponga costes a otros sin ganancias materiales explícitas para ellos. De hecho, incluso pueden llegar a sufrir algunas pérdidas por ello. Por ejemplo, pueden, como hemos visto, estar dispuestos a renunciar a recibir precios superiores por la venta de sus obras a cambio de saber que en el futuro especuladores tendrán que satisfacer pagos por derechos de participación, aunque no sean ellos quienes los reciban. Pueden, por lo tanto, percibir estos derechos como una especie de castigo privado contra los oportunistas del mercado. En un trabajo reciente intento mostrar cómo hay formas de integrar las cuestiones de eficiencia y las cuestiones de justicia en la discusión de los derechos de participación. Creo que unir ambas perspectivas contribuye a tener modelos más sólidos para entender los derechos de autor y ganar poder explicativo y poder predictivo para así poder discutir sus implicaciones sociales, económicas e incluso artísticas. Les dejo con los créditos de las imágenes utilizadas en esta presentación y les agradezco mucho su atención. Buenas tardes.